Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material, denso pero fascinante. Las memorias de Daniel Paul Schreiber. Él fue un juez que documentó, con un detalle increíble, su propia experiencia psicótica. Y lo vamos a hacer con la guía de Jacques Lacan. Específicamente, vamos a revisar el capítulo 20 de su seminario 3, que se titula El llamado, la alusión. Venimos de charlar sobre la metáfora delirante en Schreiber, ¿cierto? Y hoy la idea es profundizar un poco más en la teoría de Lacan sobre qué dispara la psicosis y cómo se organiza esa experiencia. Usaremos el testimonio de Schreiber, obvio, como nuestro caso de estudio, poniendo, mucha atención a cómo funciona el lenguaje cuando falta una pieza clave del rompecabezas simbólico. Desde el vamos, vamos a intentar desempacar esto un poco. Para arrancar, hay una distinción que Lacan ve como crucial. Él habla de dos tipos de otro. ¿Nos podrías aclarar un poco esta diferencia? Es fundamental, me parece. Exacto. Es una base importantísima en su pensamiento, sí. Por un lado, tenemos al otro con minúscula. Así, otro. Este es el semejante, ¿viste? La imagen en el espejo. Esa figura con la que uno se identifica o, con la que compite también. Es una relación que Lacan llama imaginaria. Fundamentalmente imaginaria. Es la base de lo que él llama el conocimiento paranoico, que está en toda relación con el otro, porque siempre hay algo de proyección ahí. Ok, el otro como reflejo o rival. Entendido. Pero después está el otro con mayúscula. El otro. Y esto ya no es una persona. Es una instancia simbólica. Es el lugar del lenguaje, del código, de la ley social, cultural. El tesoro de los significantes, como dice Lacan a veces. El garante de la palabra. Es a ese otro al que nos dirigimos incluso cuando hablamos con alguien en particular. Es una alteridad radical. El que reconoce o no nuestra palabra puede aceptar, rechazar, incluso puede engañar, dice Lacan. Nuestra realidad como seres que hablamos se arma alrededor de este otro simbólico. Entiendo. No es una persona, sino como el sistema de reglas de significados compartidos al que apelamos, ¿algo así? Algo así, exacto. ¿Y cómo se conecta esto con la figura del padre? Mencionaste antes algo que llamaste el nombre del padre. Precisamente, otro simbólico, este lugar de la ley y del lenguaje, está súper ligado a lo que Lacan llama la función paterna. Ojo, no necesariamente el papá biológico, sino la función simbólica. La función de poner un límite, una ley que ordena un poco el deseo y el mundo simbólico del chico. Y Lacan condensa esta función en un significante clave, el nombre del padre. Es un significante que funciona como un anclaje, un punto de capitón, dice él. Como esos botones de los colchones, ¿viste? Que sujetan todo. Permite que el lenguaje y la realidad simbólica se sostengan, que tengan coherencia para uno. ¿Un anclaje? ¿Un punto de almohadillado? Me gusta la imagen. Esencial, entonces. Pero, a ver, ¿qué pasa si ese anclaje, ese nombre del padre, no se instala bien? Si no llega a inscribirse en la estructura de alguien. Mencionaste antes un término, Verfurhung. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, ahí nos metemos de lleno en la propuesta de Lacan sobre la psicosis en este seminario. La Verformung, que solemos traducir como forclusión. Es un mecanismo distinto a la represión. La represión es la Verdrängung, que opera en la neurosis. Ajá. En la represión neurótica, algo se simboliza pero después se aparta, se reprime. Y vuelve, ¿no? Vuelve desde el inconsciente en los síntomas, los lapsus, los sueños. Siempre está ahí, inscrito pero reprimido. Claro. La forclusión, en cambio, es un rechazo pero radical y primordial, como si ese significante fundamental, el nombre del padre, nunca hubiera sido admitido. Nunca se inscribió en el sistema simbólico del sujeto. Lacan lo relaciona con una falta de bellajum primordial, de una afirmación simbólica inicial. Lo que se forcluye no está reprimido en el inconsciente, queda afuera. Es como si hubiera un agujero literal en el tejido simbólico justo donde debería estar ese significante haciendo de ancla. Un agujero en lo simbólico. ¡Wow! Suena fuerte. Y eso significa que la persona no puede funcionar normalmente hasta que algo lo destapa, digamos. Ahí entra el llamado del que habla el título del capítulo. ¿Tiene que ver con eso? Correcto.
El desencadenamiento de la psicosis, según Lacan, no es algo azaroso. Pasa cuando el sujeto se encuentra, en su vida, con una situación que lo confronta con la necesidad de usar ese significante que le falta. Lacan lo llama encontrarse con un padre. Insisto, no tiene que ser el padre real. Puede ser una situación, una persona, una exigencia que encarna simbólicamente esa función paterna. La ley, la autoridad, la procreación. Tener que asumir un lugar que necesita ese anclaje simbólico. Y esa confrontación funciona como un llamado a ese nombre del padre que no está, que está ausente. Y si se llama algo que, que básicamente no está inscrito, que fue forcluido, ¿qué pasa ahí? No puede responder desde adentro del sistema simbólico a dónde va esa pieza faltante, por decirlo de algún modo. Esa es la clave de la Verfurchung. Lo que es rechazado en lo simbólico no es que desaparece y ya está. Lacan dice que reaparece en lo real. Ese significante forcluido, cuando es convocado por la situación, el llamado, y no encuentra su lugar en lo simbólico, irrumpe desde afuera. Desde esa dimensión de lo real que escapa a la simbolización. A ver, lo real. ¿Cómo entendemos eso? ¿No es la realidad de todos los días o sí? No, no exactamente. Para Lacan, lo real no es la realidad consensuada, la que compartimos, es más bien aquello que queda afuera de nuestra construcción simbólica e imaginaria. Es lo que no se puede decir, lo traumático, lo que irrumpe sin mediación simbólica. Entonces, cuando el nombre del padre vuelve en lo real, se manifiesta de una forma cruda, no metabolizada simbólicamente, típicamente como fenómenos alucinatorios, voces, visiones que se imponen desde afuera o como el punto de arranque de la construcción delirante, que es un intento de darle algún sentido a esa irrupción. Es como si el sujeto se encontrara con algo totalmente extraño, imposible de integrar en su mundo de sentido previo. Vale, creo que voy entendiendo. La falta de inscripción inicial hace que, ante un disparador concreto, eso que falta irrumpa, de forma brutal, no simbolizada. Mencionaste un ejemplo clínico. Sí, Lacan cita el caso de una mujer cuya psicosis arranca justo después de tener su primer hijo. La maternidad la pone de cara directamente con la pregunta por la paternidad, por la función paterna, ser padre, en un sentido simbólico amplio, un significante que, en su caso, estaba forcluido. Ese fue su llamado. Apliquémoslo a Schreber entonces, que es el centro de este capítulo. ¿Cuál identifica Lacan como el llamado que disparó su crisis psicótica? Lacan lo ubica muy precisamente. Su nombramiento como presidente de la Corte de Apelaciones de Dresde, el Senatspräsident. Y este cargo no es cualquier cosa, ¿eh? Lo inviste de una autoridad simbólica tremenda. Lo pone en el lugar de encarnar la ley, de ser un padre en el sentido social y simbólico. Claro. Y como en su caso estaba forcluido, la estructura simbólica que lo sostenía hasta ese momento, se desarma, se desmorona, y le plantea de forma urgente la pregunta por la filiación, la paternidad, y en su caso particular, como se ve después, por la posición sexuada. Ese es el punto de quiebre. Entendido. El ascenso profesional como el detonante simbólico que revela ese agujero estructural. Entonces, el delirio que Schreber desarrolla no es solamente un síntoma de locura, sino una especie de intento de solución. Lacan usa una analogía interesante, que mencionaba el esquema sobre cómo cambian las estructuras del amor, ¿no? Desde el amor corteves hasta el cine. ¿Cómo entra eso acá? Exactamente. El delirio no es puro causa-error, es un intento de construcción. Es una tentativa de suplir la función de ese significante clave que falta. Como si el sujeto intentara crear una metáfora delirante que venga a ocupar el lugar del nombre del padre forcluido, para tratar de restablecer un orden, aunque sea un orden psicótico, claro. Es un esfuerzo por estabilizarse frente al caos inicial que provoca el agujero en lo simbólico y la disolución de la realidad imaginaria que viene con eso. Y en la analogía que mencionas, donde Lacan compara la degradación de las formas del amor a lo largo de la historia, del servicio idealizado del amor cortés a la identificación más simple, proyectiva, con los héroes de cine, le sirvo para mostrar cómo las estructuras simbólicas que organizan la experiencia pueden debilitarse o cambiar. En la psicosis, al fallar el anclaje principal, el nombre del padre, el sujeto se ve forzado a una reconstrucción radical,
a crear una nueva estructura simbólica, que es justamente el delirio. Por eso es tan importante analizar la estructura del delirio, no solo mirar el contenido, lo que parece decir. Y en esa reconstrucción, parece que el lenguaje es central para Schreber. Él habla de su Grundsprache, su lengua fundamental. ¿Qué importancia le da Lacan a esto? Muchísima, muchísima. Schreber describe esta Grundsprache como un alemán más antiguo, más noble, sobrio, pero a la vez lleno de eufemismos, de resonancias especiales. La siente como una lengua más plena, más auténtica, distinta del lenguaje cotidiano que él ve como degradado, ¿no? Y distinto incluso de las voces divinas que escucha después. Para Lacan, esto muestra la sensibilidad extrema de Schreber a la dimensión del significante, al poder de la palabra, incluso en medio del colapso, o quizás especialmente ahí. Schreber mismo distingue entre un discurso que sale de su ser más profundo, ligado a esta lengua fundamental, y el discurso común. Llega a decir que Dios a veces no lo entiende porque confunde los dos registros. Qué fascinante. Es como si en medio del derrumbe, Schreber estuviera hiperconsciente de la materialidad, del peso del lenguaje. Y esto nos lleva a un punto clave del capítulo El llamado, la alusión. La evolución de la experiencia de Schreber con la palabra divina o delirante. ¿Cómo describe Lacan esa trayectoria? Porque no es algo fijo, ¿verdad? Para nada. Es una transformación muy marcada, muy reveladora, que Lacan analiza con mucho detalle. Primero, al inicio de la crisis, Schreber tiene manifestaciones de la palabra que él siente como plenas, como satisfactorias, verdaderas, echt, dice él. Están asociadas a esa Grundsprache y a los reinos anteriores de Dios. Un Dios que todavía no se degradó, digamos. Son intuiciones delirantes con mucho sentido para él. Ok, un inicio con sentido pleno. Luego, a medida que Schreber avanza en su trabajo delirante, aceptando su transformación en mujer como parte de un plan cósmico, reconstruyendo su relación imaginaria con Dios, la calidad de esa palabra empieza a cambiar. El sentido como que retrocede. Dios mismo parece alejarse, se vuelve más distante, pertenece a los reinos posteriores. Las grandes intuiciones se van apagando. Vaya, de una lengua fundamental plena a un sentido que se va, que se escapa, que viene después. Se produce un vaciamiento progresivo. La palabra del otro, sobre todo la de ese Dios con el que él tiene una relación imaginaria casi de pareja, la copulación del alma que él describe, se degrada mucho. Se convierte en repetición mecánica, en machaque, en frases hechas, estribillos sin sustancia, el estribillo famoso. Fórmulas de sentido vacío o paradójico, como esa de todo sin sentido se anula. La palabra se objetiviza, pierde su valor de mensaje. El propio Schreber se queja de lo inoportunas, de lo absurdas que se vuelven las voces. Entiendo. Y en esa fase mencionaste algo de toma de notas. Sí, emerge con mucha fuerza ese fenómeno que Schreber llama Aufschreiben, la toma de notas. Es como un comentario continuo, como si unas voces estuvieran registrando y comentando cada uno de sus pensamientos, de sus actos, de sus sensaciones. Ahora voy a pensar en tal cosa, ahora se le ha ocurrido esto otro. Es casi un intento desesperado de encontrar un punto fijo, ¿no? Un registro externo que avale su existencia, que está toda fragmentada, supliendo quizás esa falta de anclaje interno. Y finalmente, ¿hacia dónde va todo esto? El título del capítulo es El llamado, la alusión. Exacto. Lacan señala que en la fase más estabilizada, pero ya cronificada de su delirio, los fenómenos verbales que predominan toman la forma de la alusión. Las voces ya no son tanto mensajes plenos, ni solo repeticiones vacías. Son más bien interpelaciones indirectas, comentarios irónicos, desafíos, frases que se interrumpen. Siempre parecen estar aludiendo a algo o a alguien, a ese otro con mayúscula que no se nombra directamente, o que se nombra de forma velada, enigmática. Las frases se cortan justo antes de un significante clave, que queda como elidido, problemático. La palabra ya no afirma nada, solo insinúa. Apunta a una ausencia. Impresionante el recorrido. Vemos una trayectoria clarísima, de una supuesta plenitud de sentido inicial en la Grundsprache, pasando por la reconstrucción imaginaria, el vaciamiento, la repetición mecánica, hasta llegar a una palabra que funciona sobre todo por alusión, señalando indirectamente a ese otro y a esa falta fundamental.
¿Qué nos dice esto, en resumen, sobre la estructura de la psicosis según Lacan en este capítulo? Nos dice que la psicosis, que se dispara por el llamado a un nombre del padre forcluido, se caracteriza no solo por el retorno de ese significante en lo real, las alucinaciones, el delirio inicial, sino por una reorganización profunda y muy específica de cómo el sujeto se relaciona con el lenguaje y con el otro simbólico. La evolución de la palabra en Schreber muestra cómo el lenguaje mismo lleva las marcas de esa forclusión, pierde su función de pacto, de anclaje y se transforma. Pasa de un intento de encontrar un significante absoluto, la Grundsprache, a un juego formal vacío, o a esta alusión perpetua a lo que falta, a ese otro enigmático y ausente. Y este análisis de la alusión prepara el terreno para entender cómo la estructura misma del lenguaje, por ejemplo, cómo usa los pronombres, ese tú al que aluden las voces, está afectada por la Verwerfung. Queda mucho más claro ahora. Hemos visto hoy cómo Lacan, en este capítulo 20, conecta la psicosis con ese mecanismo específico, la forclusión, la Verfung del nombre del padre, cómo un llamado en la vida del sujeto puede activar esa ausencia estructural y provocar el retorno de lo forcluido en lo real, desencadenando la psicosis. Y seguimos el análisis detallado de Lacan sobre cómo el delirio de Schreber y sobre todo la evolución de su experiencia con la palabra, desde la lengua fundamental hasta la alusión constante, es un intento de respuesta y a la vez una manifestación de esa falta simbólica primordial. Es una perspectiva que nos corre un poco de ver la psicosis como un simple déficit o un fracaso, ¿no? La presenta como una estructura subjetiva diferente, con su propia lógica interna, definida por una relación particular, compleja, con el orden simbólico, con el lenguaje y con el otro, marcada. Marcada a fuego por la ausencia de ese significante fundamental. Y nos deja con una reflexión, un poco inquietante, ¿no? Si un pilar simbólico tan central como la función paterna, el nombre del padre, puede estar forcluido con consecuencias tan radicales para cómo se estructura la realidad y el lenguaje, ¿qué otras estructuras simbólicas, quizás menos obvias pero igual de constitutivas, están sosteniendo nuestra propia percepción del mundo normal? ¿Qué tan firmes son esos anclajes que damos por sentados? Algo para seguir pensando, sin duda. Hasta nuestra próxima exploración.